el día de hoy vamos a partir también con lo mismo, porque Romanos 9 está lleno de errores contextuales, de que se agarran de muchos versículos, de muchas palabras que están fuera de contexto, y hacemos doctrinas de textos. Obviamente eso está mal, porque es todo junto. Así que Romanos 9 parte juntándose con Romanos 8. Vamos a leer Romanos 9 del 1 al 3 para que lo busquen en su Biblia. En la versión Reina Valera. ¿No trajiste Biblia? Atrás hay Biblia, así que para los que no tienen Biblia. Amén. En la versión 1960. Que es la que todos tenemos en casa, en el bolsillo, la más conocida, la menos cristiana. Es la más conocida. Así que la vamos a estudiar. Romanos 9 del 1 al 3. Romanos 9, a diferencia de los otros capítulos, es más doctrinal. Por eso yo les digo este comentario. Porque nosotros, la idea para aprender, para estudiar la Biblia, es para aprender a saber en qué estamos creyendo. Porque la Biblia no solamente nos habla de una religiosidad, sino también, lo hemos visto desde el principio, habla a nivel creacional, tiene historia, tiene tiempo, tiene contexto, tiene emociones, sentimientos del autor. La Biblia completa es así. Entonces, para eso nosotros estudiamos la palabra. Para tener más conocimiento y para tampoco no dejarnos engañar por nuestra carne de repente que quiere pensar cosas que no son. Y leemos, ¿tienen Romanos 9 del 1 al 3? ¿Amén? Amén. Dice así, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desear ellos mismos ser anatema, separados de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Como dijimos en el comienzo, este versículo están conectados con Romanos 8. ¿En qué sentido? Nosotros vimos que Romanos 8 habla de un tema de cómo es andar en el Espíritu, de lo importante que es estar en el Espíritu y de cómo nosotros debemos caminar en el Espíritu. ¿Se acuerdan, cierto? Porque fueron cinco clases hablando de lo mismo, diferentes temas, pero con el mismo contexto. Lo que significa estar en el Espíritu. Entonces, Pablo parte diciendo, verdad digo con esto. La versión NTV dice, con Cristo de testigo hablo con verdad. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy incluso este concepto de salvación, este concepto de justificación todavía no se entiende, todavía no se cree. Incluso para el judío ortodoxo, para el de estos tiempos, le es muy complicado tomar en cuenta lo que dice Pablo. Porque aunque Pablo hable por revelación, incluso nosotros hemos visto que Pablo, recita prácticamente el Antiguo Testamento. Todo lo que él habla proviene de Elías, Jeremías, de los Salmos, de Abraham. Nada él se lo inventa. Solo él tiene revelación, lo que se le dice, revelaciones que son cosas de que ellos desconocían. Y cosas que pasan hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy el cristiano todavía tiene este prejuicio con la salvación, este prejuicio con la santidad, este prejuicio con el pecado. Imagínense, para los judíos, Pablo es como para nosotros Joseph Smith. Porque nosotros, ¿saben quién es Joseph Smith, cierto? Joseph Smith es quien escribió el libro del Mormón. Si ustedes conocen la historia de Joseph, él fue un hombre que estaba buscando de Dios, que se le aparece un ángel que en sus tres versiones tiene diferentes nombres, pero se le aparece un ángel y dice de que este ángel a él le habló sobre lo que era el Evangelio, cómo era el Evangelio. Entonces, si nosotros vemos las cartas de Pablo, no es similar, pero ellos lo atribuyen que es algo muy parecido, porque hablamos de un hombre que tiene una revelación y que habla algo constantemente, supuestamente, totalmente diferente a la ley antigua. Entonces ellos tienen este prejuicio. Por eso dice, yo verdad digo, que yo no estoy mintiendo. Todo lo que yo le dije anteriormente es verdad, lo digo en Cristo Jesús, porque al judío le costaba creer esto. Obviamente ellos eran cristianos, ellos creían en Dios, porque le habla a una iglesia conocedora, pero tenían este conflicto de dejar sus costumbres antiguas, que es lo que pasa con todo cristiano hasta el día de hoy. Llegamos con el cristiano,
Le decimos que la salvación es por gracia, que no tiene que hacer nada, que tiene que perseverar en el Evangelio. ¿Y qué hace? Todavía cree que Betel es pecado. Todavía cree que esto es pecado. Hablamos lo que es el pecado, que es irrumpir la ley, la ley que Dios puso en el corazón, y todavía se le explica y todavía piensa de que decir una broma es malo. Todavía piensa que hacer esto es malo. ¿Por qué? Porque le cuesta. Le cuesta este pensamiento religioso, el mismo pensamiento que le costaba al judío. Entonces, para el ser humano en sí, le es complicado comprender este concepto de gracia, porque se le enseñó por la Iglesia Católica o por los fundamentos de la Iglesia también protestante, de que la salvación es por obras. Una vez yo escuchaba un humorista, unos podcasts que estaban ahí hablando, estaban riendo, y él le decía a un humorista, le decía que su esposa tiene, si por ejemplo ellos eran ateos supuestamente, dice, mira, si la Biblia o si él dice, si la religión tuviera un cierto de verdad, dice así, dice, tu señora tendría el cielo ganado, tendría una mansión en el cielo, porque él la ve como una buena persona. Entonces nosotros a través de todo esto, de estos tiempos o de estas clases, hemos visto de que no sirve ser buena persona si no está Cristo en el corazón. No sirve cumplir la ley si no está Cristo en el corazón. No sirve orar si no está Cristo en el corazón. No sirve congregarnos si no tenemos a Cristo. De nada sirve el mundo si no está Cristo. Nada de lo que hagamos, ni el trabajo, ni el matrimonio, ni la vida, nada funciona si Cristo no está. Nada puede alcanzarnos a salvación si no estamos con Cristo. Entonces, estas personas tenían este problema aquí en la mente. El judío tenía este problema grabado en el cerebro. Incluso a las personas que nacieron en el Evangelio y creen tener un conocimiento previo de la Biblia, todavía no comprenden este concepto de que somos salvos por fe y de que en Cristo ya somos buenas personas. Incluso de repente uno puede decir, es que yo ya no peco, todos pecan, y sacan Romanos 4. No hay ninguno justo, ninguno que haga lo bueno. Pero nosotros vimos que eso habla a nivel de creación, a nivel de hombre espiritual. Delante de Dios nadie es justo, pero con Jesucristo sí lo somos. Delante de Dios nadie es bueno, pero con Jesucristo sí lo somos. Entonces las personas les cuesta comprender esto y se les enseña, porque ya nadie puede decir que no se informa. Todo lo ven en los reels, en los TikTok, escrito en versículos, la gracia del Señor está contigo, que la gracia te salva, que de acá, que la gracia de acá, y lo entienden, pero en el momento de actuar, en el momento de exponer su fe, lo que menos hablan es de la justificación. Entonces, Pablo esto lo sabía. Por eso dice, parte así, verdad digo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque él está hablando de lo que, él comienza a hablar de lo que hemos visto en todo Romanos 8. Porque Romanos 8 te está hablando de algo difícil de creer, que tú no estás siendo condenado. Y es difícil de creer eso. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes que yo no estoy siendo condenado, ustedes me van a mirar, pues. Y me van a decir, pero yo tenéis muchos problemas. Claro, sí los tengo. Pero en Cristo es distinto. Porque en Cristo vimos que está el tema de la perseverancia, la gracia, la salvación. Tenemos muchos conflictos, muchos problemas, pero en Cristo es diferente. Porque como dijimos en el versículo anterior, o en la clase anterior, tenemos un abogado. Alguien que está con nosotros al lado de Cristo, al lado de Dios, diciendo, oye, pero si le cuesta. Oye, pero si Él te busca. Oye, pero si está contigo. Y eso, esta gente no lo entiende. Incluso a la gente cristiana le cuesta comprenderlo. De que tú te puedes ver con muchos errores. Pero si tú te permaneces en Cristo, ¿cierto? Él está ahí para limpiarte todos los días, para purificarte. Y para decirte, hoy día te equivocaste. Hoy día hiciste esto. En el mundo es distinto. La gente que no está en Cristo es diferente. Porque ellos fallan, ellos se equivocan, ¿cierto? Pero no piden perdón. Y ese es el problema, el perdón. Porque no se atreven a arrodillarse y pedir perdón. Y es tan simple como eso. Entonces por eso Pablo dice, oye, verdad digo, yo no les miento. Porque a ellos les está costando comprender este concepto. ¿Por qué les cuesta comprender esto? Nosotros cuando estudiamos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de que que Pablo escribe la carta de los romanos cuando está en la ciudad de Corintio. Por eso, si ustedes
si ustedes les gusta la gramática o les gusta o leen recorrido, se dan cuenta de que las palabras que usa en Corintios son muy similares a las que usa en Romanos. Después ustedes leen Tito, leen Filemón usa otras palabras. Porque lo escribe en ese lugar, entonces como lo escribe en ese lugar, está viviendo las experiencias, las experiencias que está viviendo en Corintios son las experiencias que él intenta traspasar en un estudio o en esta carta. Resulta de que él cuando Pablo estaba en Corintio, estaba con este problema con los judíos, de que los judíos no querían aceptar que Jesucristo era el rey o era Dios. Entonces él es cuando dice esta palabra, cuando está, él dice, ¿saben qué? Desde el día de hoy, yo ahora me dedico solamente a los gentiles. Y me voy con los... O sea, a ustedes los dejo. No dice que los deja, pero dice, ahora yo me dedico solamente a los gentiles. Entiende su propósito. Porque él estaba empecinado por predicarle a los judíos. Pero él no entendía de que el plan para él... O sea, sí lo entendía, pero le costaba comprender que el plan para él era los gentiles. Por eso nosotros hablamos de que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, porque él fue dedicado a los gentiles. Incluso cuando él dice eso, el libro de los Hechos dice que los gentiles se sienten felices. Porque ya él te estaba desviando. Es como, por ejemplo, no sé, espero que no suene feo. Es como, por ejemplo, cuando yo estoy aquí, ¿cierto? Ustedes quieren aprender, quieren que les enseñe, pero yo estoy enfocado en predicar en otra iglesia. Y ellos no me excusan ni por si acaso. Entonces, a eso va. Porque era así, los judíos no lo excusaban ni por si acaso, porque incluso querían puro matarlo. Por eso él dice, él expone en la carta lo que pasó, lo que estaba pasando en ese tiempo, en Corintio. Por eso dice, tengo tristeza y tengo dolor en mi corazón. Desearía yo ser maldito a lo que yo estoy diciendo. O sea, él está poniendo su vida en tela de juicio para que la gente, para que el judío pudiera entender de que somos salvos por gracia y de que somos justificados por fe. Voy a tomar agüita porque he hablado muy fuerte. Entonces, Pablo sabía y estaba consciente de que esta carta iba a traer problemas en Roma porque también habían judíos. Nosotros vimos de Romanos 13 en adelante de que Pablo intenta, hace preguntas. Los teólogos le dicen que él ya habla a su judío interno. Él estaba tan acostumbrado a las mismas preguntas que le hacían siempre que él antes de dar una explicación anteponía la pregunta y le respondía de inmediato en la carta para que no ocurriera esta duda para ellos. Entonces él hace lo mismo aquí porque él sabe de que cuando llegue esta carta a Roma y les hable sobre andar en el Espíritu, ellos no lo van a entender porque ellos estaban acostumbrados a ver el Evangelio de otra forma. Entonces por eso dice Pablo que él sufre. Y no solamente sufre porque sabe que no lo van a entender, sino sufre porque sabe a lo que van a llegar si no siguen creyendo. Porque Pablo era lo que pocos chilenos son, era patriota. El chileno no es muy patriota, el de ahora. ¿Cierto? Nosotros lo vemos con el fútbol, lo vemos con unas cosas, Chile fome, Chile acá. Entonces, el hombre más, aunque eso también está definido por el tema de los tiempos, de modernismo y de posmodernismo, pero eso no tiene que ver nada con esto. Pero el tema es que Pablo era patriota. Él sufría por su familia porque sabía a dónde iba a llegar si no les hablaba. Porque él entendió de que el camino desde el principio fue Jesucristo. Y de que el hombre que no se arrepiente, que no permite que Jesucristo obre, ¿cierto? Haga lo que haga, no va a ser salvo. Entonces él dice, de verdad, prefiero ser maldito a decir que esto es mentira. Me gustaría que fuera mentira, pero no lo es. Este comportamiento es a la inversa ahora, en el cristiano. Nosotros lo que menos muchas veces hacemos es tener misericordia de la familia. Uno dice, sí la tenemos, pero yo me he visto en varias ocasiones, hablando con hermanos, hablando con amigos, gente cercana que yo quiero, que no es cristiana, y de repente, cuando ellos ya se van en contra de la palabra, ya le mando al infierno al tiro. Decimos lo que dice Pablo, ¿cierto? Que el diablo que el diablo lo zarandee. Que lo zarandee el diablo. Entonces, Pablo no quería eso. Y de repente, es bueno, mis hermanos, es muy bueno tomar las actitudes de los personajes de la Biblia para nosotros poder cambiar. Por ejemplo, este hombre murió, obviamente,
no es para alabarlo, pero era un hombre con un amor inmenso. Nosotros vamos a ver en el libro de los Corintios que a Pablo no lo quería nadie. No lo quería nadie, su personalidad no era como se ven las cartas. Incluso en 2 perdón, en 2 en la iglesia le dice, este es duro por carta y en presencia, ni un brillo. Así le dicen a él. Imagínense obviamente cómo verá a nosotros. Él después se hizo conocido y después que muere. Porque todo el trayecto que él tiene de ahí para atrás no lo pescaba nadie, ni siquiera los apóstoles hablaban de él, pero poquito, porque sabían que sus palabras eran un poco conflictivas. Entonces no decía, no, incluso Pedro dice, a este escúchenlo porque yo no entiendo lo que dice. Porque era más fácil así, pues. A este escúchenlo no. Sí, escúchenlo, haganle caso, pero no entiendo mucho lo que dice, pero a él haganle caso. Entonces, imagínense, Pablo era un hombre que no lo quería nadie, que no lo respetaba a nadie prácticamente, eran muy pocas las personas que estaban con él y que lo veían como un hombre de Dios, ¿cierto? Incluso hasta el día de hoy hay gente que ve a Pablo como un chiche. Ah, machista. Estaba estaba muy apernado en Roma. Por eso le da tanto énfasis al Imperio Romano. Cuando de repente pasa eso. Entonces, es bueno, mis hermanos, no es idolatrar de repente querer ser como un personaje bíblico que fue real. Incluso él dice, ser imitador de mí, como yo lo soy de Cristo. Porque no es malo tampoco ver actitudes buenas de otra persona. Que al cristiano eso le cuesta. Le cuesta ver cosas buenas del otro e imitarlas, porque resalta siempre lo malo. Que es lo mismo que pasaba con los judíos. Sigamos. Del 4 al 5. Dice que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este versículo se conecta con el anterior, obviamente, porque está hablando de un tema importante, que es una queja que tenían los judíos. Pero en estos versículos, Pablo habla de una palabra que es muy conocida y que es muy poco tomada en cuenta por la comunidad, que es la palabra antisemita. ¿Por qué? Porque la palabra antisemita significa discriminación, hostilidad, prejuicios y odio hacia los judíos. Porque Pablo, él quiere que la gente entienda de que los judíos sí son importantes. Porque de ellos es el principio. A ellos le habló Dios. El problema de que en estos tiempos hay gente, incluso hay cristianos evangélicos o hay religiones que odian a los judíos. Y viceversa. Hay cristianos que idolatran a los judíos y quieren ser judíos a toda costa. Esto lo vamos a ver en 2 Corintios 3, porque Pablo te habla textualmente de cómo lo mal que está que un gentil quiera ser como un judío. Pero él no se va a ese concepto. Se va al concepto de que uno como cristiano, uno como gentil, uno como judío, no puede desvalorar lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que él intenta decir? Pablo intenta hacer entender a los judíos, por medio de la carta, de que él no los está desvalorizando. Porque ellos se sentían desvalorizados por lo que estaba hablando Pablo. Porque Pablo, imagínense, parte hablando todo romano diciendo de que todos sus ritos no sirven. Entonces, ¿cómo? Es como que si yo me casara, ¿cierto? Y mi señora me dijera que toda mi crianza no sirvió de nada. Como que todo mi carácter no sirve de nada. Obviamente yo me voy a sentir ofendido. Porque antes de conocerla a ella, yo también tuve una vida y yo también fui buena persona o hice cosas buenas para que ella llegue y me diga que todo lo que yo hice no sirve de nada. Entonces, eso pasaba con los judíos, así se sentían ellos. Por eso Pablo le dice, yo quiero que ustedes entiendan algo. De que yo sé de que en ustedes Dios obró primero. De que en ustedes Dios los levantó. De que ustedes son los primogénitos. De que somos los primogénitos. Y quiero que lo entiendan. Yo no estoy en contra suya. Porque así se sentían los judíos. Por eso odiaban tanto a Pablo, porque pensaban que estaba en contra, lo tomaban como un traidor. Porque estaba yendo a los gentiles. El judío se sentía importante.
¿Por qué se sentía importante? Por esto mismo. Y se sentía importante, como dice el versículo, porque de ellos son ellos son la adopción, a ellos Dios les habló primero, a ellos son los primeros a los cuales Dios les dijo hijo, ellos vieron su gloria primero, a Dios se les reveló a ellos primero, Dios les mostró el pacto primero, a ellos todo primero. Ellos son los elegidos para que naciera Jesucristo. Entonces ellos estaban molestos con Pablo, y Pablo lo expone aquí en la carta porque quiere que ellos entiendan. Y ellos estaban molestos por lo mismo, porque sentían de que toda su vida, que todo su sacrificio era en vano. Y ellos querían algo a cambio. Ellos querían respeto. Y para ellos respeto es sumisión. Para todo el mundo, respeto es sumisión. Que mis papás se tapen los oídos porque voy a decir algo, no es en contra de ellos, pero de repente en la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, que hay que respetarlo. Entonces de repente el papá cree que respetar es yo mirar para abajo y hacer todo lo que ellos me dicen, cuando eso no es respeto. Entonces ellos querían eso, ellos querían ese tipo de respeto, querían que el gentil se les humillara. ¿Por qué? Porque de ellos es el principio, de ellos es el comienzo, de ellos es la ley. Ellos tienen experiencia, ellos tienen palabra, ellos tienen vida, tienen testimonio, tienen de todo. Para que el gentil llegue y diga, o para que llegue un hombre y diga de que lo que yo digo no vale. Entonces ellos querían su importancia, la anhelaban con su corazón, porque ellos se sentían importantes por medio del pueblo. Con nosotros pasa algo similar, con el cristiano. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero es muy recurrente en el cristiano. Es muy recurrente. Por ejemplo, llega un hombre a Cristo, del cual su vida fue llena de excesos, ¿cierto? Con problemas. Entonces, llega a Cristo, llega a ti y te dice yo, o tú lo ves que aceptó a Cristo, que está caminando, y nuestra primera palabra, ahora sí viene lo difícil. Ahora es cuando voy a saber lo que es bueno. Cuando supuestamente, bíblicamente, ¿cierto? Cuando uno está en Cristo, todo lo pasado ya pasó. Lo que significa de que ya tus cargas, ya tu vida completa va a ser más liviana. Voy a tener luchas, pero luchas normales. Pero tu carga va a ser más liviana porque ahora voy a estar más tranquilo. Pero el cristiano, lo primero que hace es anteponer sus luchas. Como a mí me costó, a ti también. Porque yo soy más importante, obviamente. Quizás lo hace de forma inconsciente, pero se ve así. Porque en vez de abrazar al hombre que llegó a Cristo, le damos un consejo que no pidió nadie. Lo mismo que el judío. Ojalá que durís, por hermano. Ahora se viene lo difícil. Con el mismo ejemplo. Imagínense este mismo hermano, ¿cierto? Ya comienza a tener un poco de entendimiento en la palabra. Comienza a estudiar, incluso comienza a hablar pura Biblia. ¿Qué dice el más adulto? Está en el primer amor. En algún momento se le acabará y sabrá lo que es bueno. Antepone al tiro su autoridad. Antepone al tiro, como yo he vivido más, yo entiendo. Incluso intentamos tirarles versículos de cosas doctrinales que a nosotros nos sirvieron solamente para dejarlo más mal a él, anteponiendo nuestra superioridad intelectual. Al igual que el judío. Ahora, en el mismo caso, ¿qué pasa si este hermano después lo vemos como pastor, como ministro, como diácono, como obrero? ¿Qué hacemos nosotros? A este yo lo conocí, este era pecador. O no hacemos de repente esos comentarios. Ahora se quiere justo, y hace 2 años estaba vacilando con este otro. O ahora se quiere justo y dejó embarazada hace 5 años la otra de acá. Entonces empezamos con este prejuicio. En vez, el mismo prejuicio del judío. Porque el judío se sentía con la autoridad. Porque ellos fueron primeros. Entonces el cristiano hace exactamente lo mismo con el que viene comenzando. Como yo llegué primero, tienes que escucharme. Como yo llegué primero, ¿cierto? Yo tengo autoridad sobre ti. Así que tienes que escucharme. Y si no me escucháis, soy mundano. Desgraciadamente, me gustaría decir que nunca he caído en eso, pero lo he hecho muchas veces. Me arrepiento porque uno cae en esta religiosidad judaica. O sea, el espíritu se puede decir, en esta religiosidad de que yo veo que alguien se levanta y en vez de levantarlo más que hago, lo tiro abajo. Y que a lo mejor no conscientemente,
sino que yo quiero que me respete y que me escuche, porque yo sé más que él. Yo llevo 20 años en el Evangelio, él lleva 5 meses en el Evangelio, o sea que a mí no puede venir a hablarme de Jesús porque yo sé más. A mí no puede venir a hablarme de dones porque yo tengo más dones que él. A mí no puede venir a hablarme de doctrina cuando yo tengo estudios bíblicos, tengo sed, tengo instituto, tengo acá, leo hace 20 años, yo siempre me he levantado a las 3 de la mañana a orar, a leer la Biblia, tengo más peso en el Evangelio. Y era lo mismo que pensaban los judíos. Por eso Pablo, ¿cierto?, les dice esto. Les dice, oye, yo sé que ustedes son los primogénitos. Yo lo sé. Pero no son más santos que ellos. Que es lo que viene a exponer ahora. Yo sé que de ustedes provino Jesucristo. De su pueblo, de su raza. Pero aquí sigue el pero. El problema de esto, que a mí que me llama más la atención, es el comportamiento del hombre a los tiempos de hoy, que es el mismo que los judíos. Actuamos de esta forma. Somos prepotentes, somos altaneros, porque no queremos honra, cuando la honra nunca va a ser para nosotros. Y es importante que lo entendamos, porque de repente lo vamos a encontrar con jóvenes igual así, que llevan 5 meses en el Evangelio y saben y hablan de como están recién leyendo Mateo y te lo citan de memoria, porque están recién leyendo. Y uno que hace, o uno que hacía, ¿cierto? Como el mismo judío, si tú leí Efesios, no dice algo como eso. Porque anteponemos inconscientemente mi respeto. Respétame. Porque yo digo, más años que tú en el Evangelio. Que es lo que quería el judío. Que el gentil lo respetara. Y por eso, en el versículo 6 dice, no todos. Parte con el no todos. Porque aquí comienza a hablar algo que les va a doler hasta los juncos, aquí hasta los huesos. Le va a citar la Biblia. Y eso le molesta, obviamente. Porque es lo que le molesta al ortodoxo, al cristiano. Que le cite la Biblia para que ellos entiendan que están haciendo mal. Dice así, del 6 al 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es escrita, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Se entiende, no? Amén. Como dijimos en el comienzo, aquí Pablo, recordemos que él todavía no va a Roma, ¿cierto? Él escribe las cartas para ir a Roma. Incluso él quiere que los romanos, que la iglesia de Roma, le financie un viaje misionero. Y aún así, él, si se dan cuenta, no les prometía la espalda como muchos. ¿Cierto? Que voy para allá y hermano, que el Señor me los bendiga, que tanto los amo. Porque recordemos que nosotros vimos en Romanos 1, él quiere ir para Roma para predicar el Evangelio. Entonces, como quiere ir a predicar el Evangelio, quiere que esto lo entiendan bien para que cuando él llegue, salgan al tiro a predicar. No que se queden ahí en el bla bla y que bla bla y que el concepto acá. Entonces, él antepone todos los puntos de vista. Todos los problemas que él sabe que allá van a pasar. Entonces, él sabía y estaba consciente, porque también es judío, porque ya tuvo un problema en Corinto con los judíos, de que él, al hablar sobre estar en el espíritu, se iba a encontrar con este mismo conflicto con los judíos. Porque ellos, como vimos anteriormente, ellos como se sienten el hermano mayor, se sienten los primeros, ellos quieren honra. Y quieren que no munra, que honra. Quieren honra, que fue el chiste. Y quieren honra para que los judíos para que los gentiles se acomoden a ellos. Voy a ver si está mi hermano, no, menos mal. Yo tengo un hermano mayor. Lo dice como broma hacia. No fue como broma. Que él le gusta ser el hermano mayor. Incluso él, cuando yo hago algo, o cuando él quiere algo, me lo recalca. Me dice, ¿tú tienes que cocinarme porque yo soy el hermano mayor? Y obviamente yo le digo, incluso, y mi papá lo defiende, es el hermano mayor, hazle caso.
No, está bien, hay respeto al hermano mayor, eso es cierto. Pero el punto es que él de repente lo tira como broma, o sea, espero que sea como broma, pero él en el sentido de que de repente, cuando éramos más chicos, yo estaba lavando la loza y decía, no solo laves la loza, hace la pieza. Pero si tú no has hecho nada, oye, yo soy el hermano mayor, hay jerarquía. Y obviamente él siempre hace pensar eso, siempre tira chistes así de que él es el hermano mayor, que tengo que obedecerlo, que todo proviene de él, que todo es para él, que todo se hizo para él porque es el hermano mayor. Y es el mismo problema que tiene el judío. Por eso Pablo les toca donde más les duele, en Abraham. Porque es con Abraham donde nace el principio. Volviendo un poquito atrás, nosotros tenemos que recordar algo muy importante porque, como dijimos al principio, es importante el contexto de lo que Pablo está, por qué está hablando de estas cosas. Los hablamos en Romanos 1, pero como la mente es frágil, lo vamos a recordar. Recuerden que Roma tenía un conflicto entre ¿qué? Entre gentiles y judíos. ¿Por qué? Porque a los judíos un hombre, un emperador que se llamaba el emperador Claudio, exilió a todos los judíos de Roma. Los sacó a todos. Estuvieron afuera como 2-3 años afuera. ¡Pum! Todos se van de Roma. Entonces quedaron los puros gentiles y la iglesia, ya había iglesia cristiana porque eso fue después de Pentecostés. Entonces la iglesia en Roma se quedó con puros gentiles. Resulta que después Claudio se va, no se sabe si muere, fallece, pero se va. Entonces al él morirse, este decreto se rompe y vuelven los judíos a sus tierras. Ellos vuelven a Roma y se encuentran con una iglesia diferente. Se dan cuenta de que están predicando con polera. Se dan cuenta que ya no que ejemplo, ya no cantan himnos. Se dan cuenta de que ya no hacen gloria a Dios. Se dan cuenta que las mujeres están con pantalones. Se dan cuenta que la mujer está con pintura. Se dan cuenta que el hombre tiene corte o tiene el pelo largo o se cortó la barba. Entonces, como se dan cuenta de eso, se enojan. Y se molestan. Y dice, a ver. Nosotros cuando nos fuimos, nosotros los judíos, dejamos la iglesia de esta forma y queremos que sea igual que antes. Y el problema es que ustedes tienen la obligación de hacernos caso porque nosotros somos los hijos mayores y de nosotros proviene todo. Nosotros levantamos esta iglesia, nosotros trajimos a Jesucristo, nosotros hicimos esto, nosotros así que nos hacen caso. El problema que el hermano menor, los gentiles, no querían hacerle caso. Porque ellos, en la forma en la que ellos estaban adorando a Dios, Dios se manifestaba de la misma forma. Sin tanto rito judío, sin tanto Shabbat, sin tanta ofrenda, sin tanta parafernalia, sin tanta cosa, Dios igual se manifestaba, pero ellos no lo aceptaban. Y como no lo aceptaban, empezaron a sentarse acá y allá. Empezaron a hacer grupitos en la iglesia. Y empezaron a tener problemas. Y el problema más grande que empezaron a tener, no sé si se acuerdan, dejaron de predicar el evangelio. Por eso Pablo en Romanos 1 dice, yo voy a ir para allá. Pero déjenme decirle que yo no me avergüenzo del evangelio. No sé ustedes. Porque para mí el evangelio es poder de Dios. Porque ellos estaban enfocados en sus conflictos de iglesia. En que me gusta el pantalón, en que a mí no, en que yo quiero himnos, en que me gusta la música moderna, es que a mí no me gusta el piano, es que a mí me gusta la guitarra, es que este canta mal, es que este canta bien, es que él tiene corbata, es que este no, es que este se afeita, es que este no se afeita, es que este rito acá. Entonces tenían ese conflicto. Puros conflictos mundanos, se podría decir. Porque Dios se manifestaba igual en la iglesia. El punto es que ellos querían usar su autoridad. Entonces, Pablo parte el versículo, ¿cuál era? El versículo 6, y dice, yo quiero que entiendan que la palabra de Dios no ha fallado, ¿cierto? Porque, como dijimos anteriormente, como piensan o como nos pensamos nosotros de Joseph Smith y como piensan también los judíos ortodoxos de Pablo, Pablo dice, mire, yo no estoy hablando cosas que no son. Yo estoy hablando de cosas, promesas que están escritas. Entonces, ustedes no piensen que la palabra falló o que la palabra cambió. Aquí cuando Pablo habla de palabra, no usa la palabra, no se refiere a la palabra de Biblia o de Torá. La palabra que aquí se utiliza es la palabra que todos conocemos, que significa logos.
La palabra logos expresa una noticia. Significa dar una noticia, pero con referencia a algo divino. O sea, a Cristo. Entonces, él dice que la palabra, que el mensaje no cambió. Porque ellos decían, porque se antepone a todo esto. De que ya, significa entonces que el mensaje cambió. Porque yo no sé si a usted a veces le ha pasado, que a los más adultos, de que estamos en las clases, les enseñamos algo y dicen, eso a mí no me lo enseñaron así. O sea que estoy hablando de otra cosa. ¿Qué es lo que pasaba a ellos con Pablo? Nosotros tenemos que entender de que la iglesia en Roma no tenía conflictos con Cristo. Tenía conflictos en cómo se enseñaba a Cristo. Porque eran todos cristianos. No es porque nosotros dijimos en un principio de que la iglesia, ¿cierto? En Roma que la carta a los romanos no está escrita para la gente de afuera, sino para el cristiano creyente. Todo lo que es doctrinal aquí que Pablo habla, no es para que la gente de afuera lo entienda, sino para que el creyente lo entienda, para que usted lo entienda. Por eso habla estas cosas. Dice, el mensaje no cambió. Dios no cambió porque Él no cambia. Entonces, como Él no cambió, ¿cierto? Aquí les da donde les duele. En Abraham. Amén. Entonces, dice, por eso Pablo les habla de forma directa y le dice, el mensaje de Cristo no cambió. El problema es que aún no lo han entendido. Y después sigue el versículo 6 y dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. La versión NTV dice, no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. ¿Por qué menciono la versión NTV? Porque por medio de este versículo se han armado problemas doctrinales, pensando de que somos todos judíos. Como aquí Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, da a entender de que como yo no vengo de Israel, puedo ser israelita. Entonces caen en esto. Muchas de las personas que se vuelven al judaísmo, o que son cristianos y comienzan a buscar sus nombres judíos y empiezan a pasar el rollo con que son judíos, se agarran a este versículo. Diciendo, Pablo me está diciendo de que yo soy judío, entonces soy israelita. Porque no es necesario nacer en Israel para ser israelita. Por eso le menciono en la versión NTV, que es para no confundir al cristiano. Por eso la NTV es más cristiana, claro. Pero es para que el hombre no se confunda. Pablo lo que intenta decir aquí, en estas palabras, es no todo el que proviene de Israel es pueblo o hijo de Dios. ¿Se entiende? O sea, no todo el que se dice llamar israelita, o no solamente el israelita, se puede decir hijo de Dios, porque no se necesita tener una nacionalidad para ser hijo o pueblo. Que es lo que aquí intenta explicar Pablo. Y aquí les habla de Abraham desde el principio. Le empieza a explicar la raíz doctrinal. Porque, hermano, no se confunda. Si llega alguien, una vez me acuerdo que estábamos trabajando en una casa y llegó un hermano que empezó a decir, ¿ustedes saben que todos tienen raíces judías? ¿Cuál es tu apellido? Ramírez, judío. Entonces, incluso su conversación estaba rayado con los judíos. He conocido a tantos cristianos así, que rayan con los judíos. Una vez estábamos en una iglesia, ¿cierto? Un hermano que era diácono en esa iglesia, tenía cargo, tenía a todos sus hijos ahí, y de repente de la nada le dijeron que su apellido era judío. ¿Y sabes lo que hizo? Se hizo judío. Cristiano. Andaba con su kipá, andaba con su barba, se vestía así como con traje así largo. Una vez yo fui a su casa porque yo compartía mucho con su hijo y tenía puesto a la mezquita para allá. Ahí oraba él, se levantaba en la mañana a orar porque se creyó judío. Porque como comprendió de que él provenía que tenía raíces judías, él tenía que comportarse como uno. Y se agarran de estos versículos, así. Porque aquí Pablo te da a entender de que es como lo que la gente cree el día de hoy. Con referencia a la percepción. Si yo me creo Israel y si yo siento que soy israelita, lo soy. Así que me comporto como Israel.
La gente ahora dice, si yo siento que soy hombre o soy mujer, lo soy. Por eso, Pablo nos habla de la percepción. Él te habla de el concepto de que no todo el que proviene de Israel es israelita. Y aquí te lo explica con Abraham. Te lo explica con Abraham. Del versículo 7 al 9. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Para entender este versículo, necesito que me escuchen atentamente, porque hay que entenderlo. Esto es algo doctrinal, ya no es algo que no es algo cierto de en lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Hay que ver aquí dos puntos muy importantes. Primero, es que cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham ya era anciano. O sea, no, era joven, pero él ya tenía, en la tierra en la que vivía, o en su vida, él no tenía, era un hombre estable. Dios le da la promesa a Abraham después que pelea después que rescata a su sobrino Lot. O sea que él ya tenía riquezas, él estaba bien económicamente, él no necesitaba de nada. Incluso, él le reclama a Dios y le dice, tengo mucha riqueza, así que se tengo que dejar a mi sirviente porque no tengo hijos. Ese era su único conflicto. ¿Por qué pasa esto? Porque he escuchado tantas personas que dicen de que la promesa de Abraham era ligada netamente a sus riquezas. Cuando él dice que le multiplicará el cielo, ¿cierto? El hijo como la estrella, dicen que los hijos refieren a las riquezas que tuvo Abraham en la tierra. No tiene nada que ver con eso. Pero cuando Dios le da el pacto a Abraham, él ya era estable. Ya estaba conformado, tenía su casa, su familia, tenía su riqueza, tenía su ganado. Ahí le da el pacto. Entonces, cuando Dios hace esta promesa con Abraham, Abraham estaba en una tranquilidad natural. Él estaba bien. Él tenía problemas emocionales solamente. Pero él establemente estaba bien, estaba tranquilo. En su tierra era prosperado. Llegó donde Dios le dijo que estuviera. Él estaba tranquilo. Pero el problema de esto es que llega a Dios, ¿cierto? Habla con él y le dicen, ya, yo te voy a dar un hijo. Y sobre este hijo, ¿cierto? Isaac, va a haber una promesa. ¿Y la promesa cuál era? De que iba a tener descendientes como la estrella. Le decía Dios a Abraham. Como dice el versículo 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. O sea, de que Isaac representaba la promesa que Dios iba a hacer con el mundo. Isaac era la representación directa de Jesús. Era la representación directa de nosotros, de los gentiles. Era la representación directa de que Dios iba a tener todo el mundo como hijo. Ahora, ¿qué pasa? Resulta de que Abraham, estando consciente de la promesa, ¿qué hace él? Tiene otro hijo, con una concubina. Cuando tiene este hijo, nace su hijo mayor, que es Ismael. Resulta que legalmente Ismael tuvo que haber tenido toda la herencia de Abraham, aunque fuera hijo de la concubina. Él tuvo que haber tenido todo, porque era el primer hijo. Pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque él no era la promesa. Que pasa lo mismo que pasó con los judíos. Él les intenta explicar esto porque resulta de que legalmente, si ellos quieren ser tan legales, la promesa principal, el pacto progenital, toda la riqueza, la gloria, la honra, todo el apellido era para Ismael, no era para Isaac. Entonces dice, él quiere que lo entiendan, dice, ya mira, el hijo primero fue Ismael, pero ¿quién tiene el apellido? ¿Quién tiene el pacto? Isaac. Pero Isaac, no, ejemplo, legalmente no tiene por qué llevar el pacto, porque él no es el primogénito. Abraham hace algo que hace que él toma una falsa promesa, porque él tiene un hijo con sus fuerzas. Ismael representa eso.
representa la gloria con sus fuerzas. Resulta de que Dios, obviamente, tiene misericordia de Ismael. Le dice que lo deje, pero no lo deja solo. Incluso le dice de que después Ismael levanta una nación completa. Pero aún así, la descendencia de Dios no estaba sobre Ismael cuando legalmente Dios tuvo que haber estado con Ismael. Porque Ismael es el primogénito. Pero Dios no hizo eso. Él estuvo con Isaac. Porque la promesa era Isaac. Entonces él quiere que entiendan esto, que lo explique. Dice, mira, si tú quieres que seamos tan legales como tú quieres que seamos legales, le dice al judío, parafraseando, entonces tú ni siquiera puedes ser llamado hijo de Dios. Porque tú no soy de Ismael, tú soy de Isaac. El primogénito de Isaac. Porque ¿qué quería el judío? El judío se sentía el primogénito. Entonces como que se sentía el primogénito, él quería la honra para él. Quería todo para él. Entonces le decía, no, mira, vamos al comienzo. Si queréis ser tan legal como tú queréis ser legal. ¿Qué pasó con la promesa? ¿De quién era? Para Isaac. Ya, pero ¿quién es el hijo mayor? Ismael. Entonces, ¿qué onda? Legalmente, bíblicamente, como tú quieras llamarle, no tenéis nada que hacer tú, po. Entonces mejor vámonos con los ismaelitas, porque ellos son los primogénitos. Entonces, es lo que Pablo quiere explicarle al judío. De que el que es hijo, no es hijo porque nació primero. Es hijo porque Dios prometió que iba a ser su hijo. ¿Qué es lo que, la referencia que hace Dios con Isaac? Isaac es la representación de nosotros, del pueblo de Dios, de la promesa eterna. Por eso, Dios permitió que naciera Ismael, para que ellos comprendieran, porque ellos se sentían con la autoridad de ser solamente ellos solos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. No los que son hijos según la carne. Ismael fue hijo según la carne. O sea que en él no estaba la promesa. Isaac fue hijo de la promesa. Lo que significa que en él estaba la promesa. ¿Nosotros en quién estamos? En la promesa. ¿Los judíos en quién están también? También están en la promesa. Entonces ellos no tienen por qué sentirse superior al gentil, porque son todos de la promesa. Y es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día. Anteponemos nuestra sabiduría, nuestro caminar, nuestro ministerio, nuestro bla bla, nuestro entendimiento, nuestros dones, nuestros milagros, nuestros caminos, todo lo que hemos hecho lo anteponemos porque somos descendientes y tenemos más tiempo. Y cuando llega uno nuevo, queremos que éste se acople a mí. En vez que se acople a Dios, no, que se acople a mí. Que era lo mismo de lo que quería el judío. Mis hermanos, terminamos aquí con reflexión, que es importante. No seamos como los judíos. Ellos si tienen la promesa, tienen el pacto igual que nosotros. Dios obviamente, Él nos honrará por el tiempo, por lo que hemos dedicado, por todas esas cosas. Pero aquí en la tierra no. Si nosotros conocemos a alguien que lleva 2 minutos cristiano, Él es tan santo, tan puro, tan bueno, tan justo, tan agradable para Dios como nosotros, aunque no haya hecho nada. ¿Qué es lo que intenta decir aquí Pablo? Pablo intenta decir esto mismo. Intenta decir, ustedes aunque se crean hijos de la promesa, no lo son. Porque la promesa no tiene nada que ver con quién nació primero. Tiene que ver con lo que Dios dijo. Dios dijo, te daré descendencia. Listo, y sería eso. Ahí estamos nosotros. No tiene que ver con la sangre, que era lo que quería el judío. Que yo como soy hijo mayor, te tienes que someter a mí. Como este lleva 2 meses en el evangelio, se tiene que someter a mi carácter, a mi voluntad, a lo que yo hablo. Y no es así. Se tiene que someter a una buena persona, que es a Cristo. Y es el error que comete, desgraciadamente, todo ministro. Quiere que el hombre se moldee a mí, al que está a cargo. Cuando el hombre tiene que moldearse a Cristo. Porque Él es tan importante como yo. Él es tan justo como yo. Él es tan santo como yo. No es más santo que yo que llevo 20 años. No. Es igual de santo. Porque está en el Espíritu. ¿Y quién santifica? El Espíritu Santo. ¿Y quién da revelación? El Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, voy a guardar.
mis hermanos amados, para terminar, el judío se sentía superior. El cristiano se siente superior a los demás. Y Pablo quiere que nosotros entendamos con esta humildad santa, esta humildad perfecta, este camino espiritual, porque seguimos hablando de andar en el espíritu. Este camino espiritual de que somos todos iguales, somos todos puros. Yo no soy más. Si tú ves que este hermano camina más que tú o sabe más que tú, él no es más que tú. Y tampoco menos. En Dios somos todos descendientes. Una vez yo no me acuerdo con quién estaba, estaba en la casa de unos hermanos y la hermana o el hermano, no me acuerdo quién me dice, él es más cristiano que yo, porque él ora más. No se basa en eso. No. Él es tan cristiano como tú. Si tú estás en el espíritu, es tan cristiano como tú. La diferencia es que a lo mejor él es diferente a ti en algunas ocasiones y tú también eres diferente a él en otros temas. Pero es importante comprender espiritualmente, mi hermano, que por favor se lo metan aquí en la cabeza, que nadie es ni más ni menos espiritual que ustedes, porque somos todos hijos de la descendencia, hijos de la promesa, que era el problema que tenía el judío. Amén. Oremos.